RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Raúl, un gusto tenerte con nosotros. Mira, vamos de frente al grano. Cuéntanos un poco, a través del Reporte, que es una plataforma de noticias, cómo están viendo la coyuntura, la situación política y sobre todo cómo afecta la economía o podría afectar la economía del micro y pequeño empresario. Sí, Fernando, lo que vemos obviamente es un deterioro de las expectativas económicas para el Perú, algo que además coincide con una coyuntura internacional. El FMI ha recortado en 0.8% el crecimiento para este año, de 4.4 a 3.6, y esto está relacionado sí con la crisis de Ucrania y con la caída del crecimiento tanto en Rusia como en Ucrania, pero finalmente eso va a repercutir en el Perú por varias vías, a través del crecimiento de los precios, de la energía y de los alimentos, y por supuesto no ayuda en absoluto el proyecto de ley que ha presentado Pedro Castillo recientemente para hacer una asamblea constituyente, que es una de los únicos motivos por los cuales sigue existiendo algo de inversión privada en el Perú, y esto definitivamente responde a un deterioro de la popularidad de Castillo, que ha sido constante en los últimos meses, y ha llegado a un punto en el cual esta es una carta para poder hacer como hacía Vizcarra en su momento, referéndum sacados debajo de la manga, para poder intentar con eso ganarse, digamos, el clamor popular, que en realidad solamente representa a un tercio de la opinión pública. La mayoría no quiere una asamblea constituyente y esperamos que el Congreso, pues en ese sentido, rechace esta propuesta, que solo ayudaría a limpiar la imagen de un gobierno que claramente está plagado de corrupción y de ineptitud. Efectivamente, Raúl, como dices, pareciera este proyecto de ley simplemente una manera de esconderse, ¿no? De esconder la realidad de que no pueden afrontar la problemática. Como has dicho tú muy bien al principio, hay una crisis internacional que genera un alza de precios, que genera a nivel mundial, pero los países han estado afrontándola de manera distinta y han podido controlarlo. Normalmente el Perú, en las crisis del 2009, en las sucesivas crisis de 2008, 2009, las demás crisis económicas a nivel mundial, pudo resistir, pudo aguantar y pudo, digamos, sentir un impacto, pero mucho más leve que otros países, comparándonos solamente con la región, pero también a nivel internacional. ¿Qué ha pasado ahora? Claro. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, ¿es ineptitud o qué? El Perú entre enero y marzo ha sido el que ha tenido la revisión de crecimiento la caída en la revisión de crecimiento más alta de la región. Ahora solamente vamos a crecer 3% según el FMI, y eso es una caída de 1.6%, es decir, somos el país que el FMI ha considerado que más va a reducir su crecimiento entre estos últimos 3 meses, y eso no es solamente por el panorama internacional, sino principalmente por la inestabilidad política y por este tipo de medidas que, como digo, la Asamblea Constituyente es lo que más puede castigar la inversión privada, porque es el cambio de las reglas fundamentales del Estado de Derecho, es abrir la caja de Pandora a que existan, reglas en el camino en donde se pueda introducir a sociedad civil, entre comillas, que representa a ciertos grupos ligados a Perú Libre, por ejemplo, que es lo que están haciendo a nivel transversal en todo el Estado, ¿no? Ellos están copando todas las instituciones y no va a ser distinto en el caso de una asamblea constituyente. Ellos van a querer poner, no que esté conformado de manera democrática, sino que probablemente un buen porcentaje va a estar colocado a dedo, como han hecho en otros países. Y es importante ver el caso de Chile, porque Chile, con una importante aprobación, convocó a una asamblea constituyente
y hoy día el 46, la mayoría de los chilenos no aprueba la nueva constitución. Es decir, han convocado un congreso constituyente, han elaborado una nueva constitución y hoy el 46% lo rechaza y solo el 40% lo apoya. Entonces, es importante entender que este tipo de impulsos que se pueden aprovechar por ciertos políticos populistas, al final pueden terminar de mala manera, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Y efectivamente, como dices tú, en Chile no solamente ya nadie aprueba, sino que se han gastado un montón de plata en pagarle el sueldo a todos estos constituyentes para que al final lo que salga, el ciudadano chileno lea directamente que atenta contra sus libertades. Y una de las principales libertades que tiene la Constitución del 93, para quienes nos escuchan y nos ven, es la posibilidad, que dentro del capítulo de la economía social del mercado, que nos permite a nosotros, las personas, empezar una empresa. O sea, antes, aunque no lo crean, la Constitución del 79 tenía restricciones e inclusive todavía permitía la expropiación por parte del Estado de acuerdo a los sectores, mientras que la del 93 deja eso a la libertad. Han habido, de repente, errores en su ejecución, pero eso no es un problema del papel, ¿no? O sea, ¿cómo es que crees tú o cómo lo ven ustedes del reporte que esta Constitución haya apoyado a todos los emprendedores y micro y pequeñas empresas que todos los días surgen en el Perú? ¿Es algo relevante la Constitución o simplemente da lo mismo, el peruano va a salir adelante como pueda? No, es fundamental. El respeto a la propiedad privada y a la libertad de empresa es claramente uno de los pilares del desarrollo económico. Eso está probadísimo por la literatura económica. Todos los países con mayor índice de libertad económica son los países más desarrollados, los países que intervienen más en la economía, que suben impuestos innecesariamente, que hacen la vida imposible al empresario a través de regulaciones absurdas, obviamente van a tener menos inversión, menos empleo, menores salarios, y eso lo muestra claramente, por ejemplo, la Fundación Heritage, ¿no? Con su índice de libertad económica y cómo existe una correlación entre crecimiento, inclusive respecto del medio ambiente, a nivel de la libertad económica, ¿no? Finalmente, el crecimiento hay que entender que genera puestos de trabajo, y sobre todo si afectas a la minería, como este gobierno lo está haciendo, a través de la incapacidad para poder manejar los conflictos sociales y permitir que se cierren todas las minas, y sobre todo incumplir la palabra con las comunidades, y con un premier que es tan confrontacional y que dice frases tan delirantes y tan fuera de contexto. La verdad es que con la economía, con la minería golpeada, todo el resto de sectores se resiente, y sobre todo el Estado, que en realidad sus ingresos, los ingresos públicos del Estado dependen bastante de la minería, así que inclusive para las políticas sociales es fundamental. Clarísimo, clarísimo. Yo escuchaba al gobernador de Apurímac decir que por cada día que la mina Las Bambas está cerrada, Apurímac deja de recibir 6 millones de soles. Señores, escuchen, 6 millones de soles por cada día que no recibe solamente Apurímac. Después hay más impuestos que paga la mina Las Bambas, solamente la mina Las Bambas, que también llegan al Estado por otros caminos. ¿Cómo? A ver, normalmente, con todos estos, que pareciese que el gobierno está, y lo ha dicho públicamente, en contra de la empresa privada, y la empresa privada, repetimos nosotros siempre, es desde el ambulante, micro, pequeño, mediano o gran empresario, hace empresa privada y hace inversión privada, normalmente asocian al empresario privado con un término que además está mal usado, el monopolio, ¿no? El monopolio, el oligopolio, pero que en realidad se traduce, creo yo, me lo dirás tú, ¿es realmente monopolio lo que existe o algunos casos de abuso de posición de dominio que la gente confunde y lo usa, sin saber realmente el término, como ya una frase cliché, ¿no? O sea, ¿de quién es el problema? Del monopolio. Y el Estado le echa toda la culpa, este gobierno, al monopolio. ¿Qué es el monopolio? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que realmente sucede? Por lo cual nosotros, los micro y pequeños empresarios, nos hemos quejado varias veces y también a veces sentimos la pegada, ¿no? Claro. Bueno, el monopolio hay de dos tipos, ¿no? Existe un monopolio, por ejemplo, Facebook podría ser considerado un monopolio en cierta forma porque es la red social más importante.
tiene prácticamente todo el mundo está metido en esa red y lo ha ganado por competencia, ¿no? Existe una diferencia con los monopolios legales, que son, por ejemplo, una concesión eléctrica o una concesión telefónica, en donde el Estado, digamos, te otorga la concesión de un espacio en donde tú vas a poder actuar sin competencia. En esos casos, para eso está Indecopi, precisamente para regular este tipo de posiciones de dominio, en donde pueden haber casos, por supuesto, de abusos, y para eso está Indecopi, y la misma Constitución avala la regulación de este tipo de monopolios o de oligopolios. Por algo existe la Superintendencia de Banco y Seguros, por algo existe los distintos reguladores de transporte para los peajes. Todo eso se sostiene sobre la economía social de mercado, que es lo que está plasmado en nuestra Constitución del 93, ¿no? Entonces, sí, que pueden existir abusos, como pueden existir abusos también de trabajadores a sus empleadores, como pueden haber abusos también de los empleadores a los trabajadores. El punto es cuál es el marco legal sobre el cual se sostiene el sistema económico. Y se sostiene sobre, sí, la regulación de los monopolios, que si existen algunos casos de abuso se tienen que corregir, pero que finalmente la Constitución no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la conducta moral o inmoral de ciertos empresarios que pueden abusar en cierto momento, pero no es que la Constitución lo esté permitiendo en absoluto. La Constitución avala que exista el Indecopi, por ejemplo, y Indecopi se dedica a regular este tipo de monopolios. La posición de dominio no es en sí una violación de la ley, sino que es el abuso de posición de dominio lo que es penado y lo que puede ser castigado, ¿no? Entonces, siempre y cuando exista se aplique la ley y se digamos, castigue a quienes están abusando, no veo por qué no es necesario en absoluto cambiar la ley, sino su aplicación, ¿no? Efectivamente, o sea, como dices, los entes reguladores están contemplados en la Constitución y son manejados o son dirigidos porque pertenecen al Estado. O sea, es el Estado el que, pongamos en un partido de fulbito, es el Estado quien tiene al árbitro y tiene el VAR para que no te metan foul, para que no te hagan trampa. Y el problema es que muchas veces no lo ha hecho o se ha hecho en la vista corta, porque como dices tú, con algunos falsos empresarios, a mí no me gusta llamarlos empresarios, unos falsos empresarios son ladrones de cuello y corbata, los que han abusado de oportunidades, malas oportunidades, para poder ganar o ejercer esta fuerza. Entonces, para hacer... Disculpa que te corte, Fernando. Es importante mencionar que la SUNAF, por ejemplo, no ha elegido todavía a su presidente, precisamente porque ninguno de los candidatos de la SUNAF es lapicito, y precisamente porque ellos quieren controlar todas las instituciones, como lo han hecho con Indecopi, como lo han hecho con distintos reguladores. Así que es importante también ese tema de respetar la institucionalidad de los reguladores. Importantísimo lo que dicen, porque efectivamente gran parte de la corrupción que tenemos en el Perú, como te digo, por estos falsos empresarios y malos funcionarios, se ha dado precisamente por el copamiento de, ya sea, de esto, o sea, desde el lado privado, desde el lado público, de las instituciones que son las que nos deben regular. Y el problema, lo que vemos ahora, es que el Estado prometió cambio, pero claro, lo que estamos viendo es un cambio está sacando los malos de Juan para poner a los malos de Pedro. No está poniendo gente más capaz o mejor. Para cierre, Raúl, ¿cómo crees, cómo ves, cómo pronosticas? Yo sé que esto es pedir, no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo ves posible o no ves posible una recuperación económica, o tú crees que va a tomar mucho tiempo? O sea, bueno, lo que depende de nosotros es precisamente evitar una asamblea constituyente, evitar hacer cambios drásticos de la estructura institucional del país. Eso pues solamente puede empeorar la situación. Sin embargo, yo no veo en Castillo ningún tipo de propósito de enmienda a esto. Él solamente está interesado en retener el poder, como dirían básicamente los marxistas: algo el poder solo es ilusión. Y parece que que no están interesados en el buen gobierno, sino simplemente en retener el poder y seguir copando las instituciones. Si seguimos por este camino, yo creo que las reducciones
de los pronósticos de crecimiento para este año van a seguir aumentando y vamos a seguir empeorando como país. Ahora, no tengo un pronóstico optimista, como te darás cuenta, porque no creo que el Congreso esté tampoco en la capacidad de poder frenar al presidente, así que en realidad las marchas y la convocatoria ciudadana para este tipo de protestas contra el gobierno son tal vez la única salida para poder evitar que Castillo siga avanzando sobre toda la estructura del Estado y sobre la economía, ¿no? Perfecto, Raúl, lo he dejado clarísimo. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Ya saben, todos amigos, el reporte, búsquenlo en la web. Además, también se pueden suscribir a el Telegrama, que es unos mensajes que les llega para conocer qué está pasando y poder, de alguna manera, nosotros los micro y pequeños empresarios, tratar de vislumbrar qué se nos viene. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional.